que se está apuntando un parón de la economía, digamos, internacional en torno a China, el petróleo. Bueno, pues estos últimos están ganando el derecho, digamos, a reivindicar lo que iban diciendo. Cada vez hay más informes, analistas, bancos de inversión que están diciendo, cuidado, que lo que está marcando la bolsa es un posible parón mundial. Tú me dices, esta es la tercera fase de esa crisis de nunca acabar que empezó en el 2007. Claro. ¿Y por qué es la tercera fase? Pues lo mejor es viajar al pasado. Vayamos a la primera fase. ¿Cuál fue? La famosa crisis de las hipotecas subprime, 2007-2009. Millones de americanos se hipotecaron en base a crédito barato para comprarse viviendas de su propiedad. Eso generó una enorme deuda en los americanos y también en los bancos, que para seguir ganando dinero pedían a su vez dinero a otros bancos para prestárselo. ¿Y cómo sacar rédito a esa deuda? Pues vendiendo basura, esa hipoteca basura la empaquetaron, era basura con lazo y se extendió por bancos de medio mundo. Cuando los americanos dejaron de pagar esas hipotecas, hizo crack, simbolizado en aquello de Lehman Brothers. Se provocó un gran pánico financiero que afectó a todo el mundo. ¿Cómo se solucionó esa crisis? Llegó la Reserva Federal, el Banco Central Americano, y inundó de dinero, inundó de liquidez a los bancos para intentar salir. Quédate con este montón de dinero, 2,6 billones de dólares en estos años han gastado para inyectar a la economía. Vayamos a la segunda fase. Que es la europea. La europea. Aquella extensión de las hipotecas basura también se extendió por los bancos europeos. Si además añadíamos que había una serie de países que tenían una enorme deuda, los PIGS. Pues los PIGS, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España. España e Irlanda tenían burbujas inmobiliarias, Grecia mintió con sus datos. Esto, digamos, también tenían una enorme deuda. Y además quedamos marcados. Los países del sur tuvimos ahí una especie de tacha, de estigma, éramos los PIGS, que encima provocó que los países del norte nos miraran y eso generó la sensación de que el euro se puede romper. Eso caló y las primas de riesgo se dispararon y hubo rescates de países o de sistemas financieros como el nuestro. Además, los recortes exigidos empeoraron la situación. ¿Cómo se solucionó? 2012, aquello de Draghi. Sí, esta manguera tardó más en llegar. Whatever it takes, haré lo que sea. Pero ya tenemos dos montones de dinero. Aquí fue más de 1 billón de euros que... ¿Dónde crees tú que terminó? ¿Dónde terminó? Desde luego no en los PIGS. Exactamente. Y aquí pasamos a la tercera fase, que sería de los PIGS a los BRICS. Aquellos, digamos, billones de dólares y euros que se canalizaron a través de bancos, de fondos de inversión, estos dos montones de dinero, con la globalización el dinero fluye en décimas de segundo, con clics de ordenador y buscaban la rentabilidad. ¿Dónde estaba la rentabilidad en esos años? En los emergentes. En los BRICS, aquellos que Brasil, Rusia, la India, la C de China y la S de Sudáfrica. China creció durante años más de un 10%, o sea que el dinero terminó fluyendo hacia acá. Y durante muchos años China, que no nos olvidemos que es el centro de todo esto, ha sido la fábrica del mundo. Para convertirse en la fábrica del mundo, pues lo que hacía era comprar muchísimo petróleo, muchísimas materias primas, cobre, aluminio, cereales, soja. ¿A quién? A los países emergentes, creando pues, un círculo de dinero, virtuoso entre estos países. ¿Qué ocurre? Pues que se está parando China y el sistema chino, digamos, como no es muy transparente, empieza a generar que hay mucha banca en la sombra, hay gente que dice que están engañando con sus cifras macroeconómicas. Esto se para y aquel dinero que llegó huyendo de Estados Unidos y de Europa se va por donde ha venido y existe una fuga de capitales enorme que está provocando que China tenga hasta que devaluar su moneda, pero claro, es que China es el 17% del PIB mundial. Aquello que antiguamente se decía cuando Estados Unidos estornuda, se resfría el mundo, ya pasa con China. El problema es que no tenemos, todavía hay dudas sobre el tamaño del resfriado que pueda causar en el resto del mundo, pero esta es la explicación de por qué la tercera fase de la crisis está vinculada con las dos anteriores. Tu frase